Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bien, pues hemos vivido una semana de muchísimos altibajos. Veíamos cómo comenzamos la semana ya con alguna corrección importante en Estados Unidos que luego se acababa contagiando a Europa en el resto de la semana, pero al final de esta misma semana hemos visto cómo en Estados Unidos rebotaba de nuevo con bastante fuerza. Lo que vamos a analizar y las conclusiones que quiero que lleguemos en el vídeo de hoy va a ser si estamos viendo el comienzo de una corrección importante o si por el contrario va a ser una simple corrección para luego volver a continuar con la tendencia alcista que venimos viendo desde octubre. También si es una corrección mucho más fuerte, sí cabría la opción de que volvamos de nuevo a la tendencia bajista que comenzó en 2022. Creo que va a ser un vídeo muy interesante. Vamos a situar esas zonas clave en el gráfico para diferenciar esa simple corrección de una vuelta a los mínimos, así que no os lo podéis perder. Esto lo vamos a ver en la sección de los índices, pero también vamos a ver todas las acciones que me habéis pedido durante toda la semana. Veremos esas 5 acciones de la sección de top internacional y también daremos respuesta a esa acción sorpresa que proponíamos la semana pasada y que ya os adelanto que os va a sorprender bastante el resultado. Así que también tenéis que llegar hasta esta sección del vídeo porque va a ser muy interesante. Así que sin más dilación, vamos al lío. Bueno, pues vamos a comenzar con la sección de los índices y creo que aquí lo más importante va a ser situar, como decíamos, esas zonas clave que debes respetar ahora mismo si vemos una corrección para seguir manteniéndonos al alza, ya que es lo único que podemos extraer más claramente, ya que si nos fiamos por el ruido que hay ahora mismo en los mercados podríamos acabar volviéndonos locos. Veníamos escuchando durante las últimas semanas del rebote que a lo mejor es que ya no habría recesión en este 2023, que la cosa pintaba mejor, que la inflación bajaba mucho, pero en la sesión que hemos visto esta semana, una caída más fuerte en Europa, se escuchaba todo lo contrario, que había miedo a una recesión. Por lo tanto, como vemos, el ruido que hay en los mercados es absoluto. Así que creo que es muy importante ahora mismo guiarnos por los gráficos. Por lo tanto, vamos a coger una perspectiva más en el medio largo plazo en todos los índices para saber en qué punto nos situamos y hasta dónde podríamos dirigirnos ahora mismo. Vamos a comenzar con el IBEX 35. Lo primero que vamos a hacer es marcar la directriz bajista que venimos viendo en los mercados desde el año 2017. Y fijaros cómo en el último repunte que hemos visto el máximo sí ha quedado justo en el techo de esta directriz bajista. Fijaros, es clarísima. Por lo tanto, ahora podríamos pensar que nos encontramos todavía dentro de esta directriz bajista y como comentamos la semana pasada, cada vez que la toca vuelve a caer con bastante fuerza. Pero también tenemos esa directriz bajista que comenzó en junio de 2021. Y fijaros que en este caso sí que la habría superado. Y ahora cabría la posibilidad de que viéramos una corrección como ya vimos esta semana hasta ese techo de la directriz bajista y volver a repuntar. Y bien, si cogemos la directriz alcista del rebote que comenzó en octubre, fijaros, pues aquí en esta directriz es la que debería respetar en todo momento para mantenernos en el actual impulso alcista que comenzó en octubre. Por lo tanto, vamos a sacar conclusiones. La directriz a largo plazo, es decir, la tendencia bajista a largo plazo desde 2017 se sigue manteniendo. Pero si nos fijamos en ese impulso que veníamos viendo desde 2021, ese impulso bajista, parece que lo ha roto. Aquí tendríamos una señal alcista en el medio y largo plazo, que se debería confirmar con la ruptura de ese techo que vemos alrededor de los 9.020, 9.050 aproximadamente, y por lo tanto la directriz alcista que comenzó en octubre de 2022 se seguiría manteniendo. Y bien, ahora estamos viendo una corrección y nos vamos al gráfico diario. Hemos visto cómo esta semana veíamos una caída importante que no veíamos desde hace bastante tiempo, desde el mes de diciembre que no veíamos una corrección, pero si os fijáis la subida había sido espectacular. Y hemos visto cómo se ha apoyado en esta línea que tenemos aquí, que era la directriz bajista que comenzó en 2021 y ha vuelto a rebotar. De hecho, en Estados Unidos hemos visto cómo al final de la sesión del viernes se revalorizó con muchísima fuerza y esto todavía no está cotizado en Europa, es decir, que podemos pensar que el repunte todavía podría llegar el lunes a Europa, es decir, todavía no habría acabado este repunte. Esto que nos hace pensar que quizás volveremos a atacar la zona de los 9.000 puntos. Pero si nos ponemos en el caso de que podríamos seguir
corrigiendo, ya que hemos visto durante toda la semana que hay valores muy sobrecomprados y que es probable que veamos una corrección más importante, pues esa corrección para pensar que nos vamos a seguir manteniendo en la tendencia alcista que comenzó en octubre debería respetar la zona de los 8.500, 8.450 puntos, que es donde tendríamos la base de toda la tendencia alcista. Además, si nos fijamos, habría un techo bastante importante en esta zona y ahora podría actuar como soporte. Por lo tanto, si vemos una corrección y vemos que se mantiene sobre la zona de los 8.500 puntos, podríamos pensar que nos vamos a mantener al alza. De hecho, fijaros que la media de 70 sesiones va directa a la zona actual. Fue la que actuó como soporte, fijaros, en diciembre. Pero si por el contrario ahora vemos una corrección y pierde la media de 70 sesiones, rompe la directriz alcista que venimos viendo desde octubre, pues ojo, porque aquí cambiarían bastante las cosas y podríamos volver, fijaros, vámonos al gráfico semanal de nuevo, a la directriz bajista que había comenzado en junio de 2021, rompería esta tendencia alcista y podríamos dar continuidad de nuevo a las caídas. Por lo tanto, ahí estaría la clave. Fijaros como además también, si volvemos al gráfico diario, la zona de los 8.300 puntos también sería muy importante, ya que en esta zona pueden encontrarse con la media móvil de 200 sesiones que anteriormente había actuado como resistencia. Si nos ponemos en el caso de que se apoya, por ejemplo, ahora que no consigue perder este nuevo soporte que venimos marcando, que han de ser una resistencia, pues podríamos buscar una proyección alcista en el gráfico. Y fijaros que comentábamos la semana pasada que podríamos tener en esta zona de aquí un primer hombro, la cabeza y el hombro, y que podríamos proyectar esta formación de hombro, cabeza, hombro hasta aproximadamente la zona de los 9.400 puntos. Esto que permitiría romper todas las directrices bajistas que vemos en el gráfico e incluso podríamos llegar a poner el objetivo en cerrar el gap que veníamos viendo desde 2020. Por lo tanto, ahora mismo es una zona espectacularmente clave en los mercados, especialmente en el IBEX 35. Como veamos esta semana que se mantiene al alza y rompe de nuevo los 9.000 puntos buscando nuevos máximos en el gráfico, ojo con la posible divergencia, es decir, si rompe una posible divergencia y no se confirma porque estaríamos muy cerca de ver un nuevo impulso el lunes o un nuevo máximo, y ojo porque tendríamos clarísimamente una divergencia. Si esto no se continúa, este impulso el resto de la semana, formaría una divergencia que apuntaría a caídas. Pero si vemos el resto de la semana subidas por encima de los 9.000 puntos, ojo porque ese hombro cabeza a hombro empezaría a ganar peso y quizás deberíamos buscar objetivos bastante por encima de la zona actual, y de hecho todas las directrices bajistas, como decimos, se romperían en el gráfico. Vamos con el siguiente de los índices, que es el DAX. Y fijaros que vamos a hacer exactamente lo mismo. Teníamos la directriz bajista, fijaros cómo la había mantenido muy bien desde enero de 2022, pero fijaros que en octubre la rompió. Esto provocó un impulso muy fuerte. Luego vimos una corrección hasta la media de 70 sesiones y ahora, ¿dónde teníamos la zona clave? Pues habíamos dicho que estaba en los 15.000 puntos. Vamos a ver también la directriz alcista que venimos viendo desde octubre. Fijaros cómo de momento, aunque hemos visto una corrección, se encuentra muy lejos, es decir, todavía tendrá recorrido bastante para apoyarse sobre esta directriz alcista y volver a repuntar. Vamos al gráfico diario. Bien, ¿y qué vemos? Hemos visto una corrección muy importante que incluso podría llegar a apoyarse en la zona de los 14.600 puntos, donde tendría los máximos anteriores del mes de noviembre y además podría encontrarse ahí con la directriz alcista que vimos desde octubre. Por lo tanto, en el momento que rompa esta directriz bajista, en el caso de que demos continuidad a la corrección, porque ojo, como decimos, el lunes es probable que Europa abra verde por la subida que vimos al final de la sesión en Estados Unidos, luego puede que sigamos viendo una corrección. En el momento que rompa esta directriz alcista, ojito, porque volveríamos de nuevo a la directriz bajista, es decir, estaríamos bastante lejos, pero se podría ir a buscarla como objetivo. Por lo tanto, cuidado ahora mismo, porque si por el contrario vemos que se mantiene al alza la cotización, imaginaros que vemos una corrección hasta la zona de los 14.600 puntos y vemos un nuevo impulso al alza, se mantendría la directriz alcista y podríamos irnos, por mucho que nos extrañe, a buscar los máximos históricos que tiene en el gráfico. Por lo tanto,
Zona clave en el DAX, no perder la directriz alcista, que además también, fijaros como la media 70 sesiones va como un cohete hacia arriba y también podría actuar como soporte en esta directriz alcista en el gráfico. Por lo tanto, igual que veíamos en el IBEX, situación muy importante, clave ahora mismo. Todo apuntaba que veríamos una corrección más importante, de momento ha sido una pequeña corrección, pero esto no quiere decir que veamos correcciones en el momento que se pase ese efecto del impulso que veíamos el viernes en Estados Unidos. Y bien, vámonos ya a Estados Unidos, que es donde veíamos, fijaros, en la sesión del viernes ese impulso tan fuerte. Fijaros cómo ha llegado justamente al apoyarse en la media móvil de 70 sesiones. También ha valido ese impulso para cerrar el gap que dejábamos entre la sesión del miércoles y del jueves. Esto nos ha pasado también en el IBEX 35. Había dejado un gap, se fue a cerrarlo y ahora veremos a ver qué pasa en la sesión del lunes. Por lo tanto, podría haber sido un rebote técnico dentro de la caída para cerrar ese gap y luego ver correcciones. Por lo tanto, es lo que estoy comentando, que aunque veamos que el lunes a primera hora podríamos ver un rebote en Europa porque nos falta esa parte de la subida que veíamos el viernes al final en Estados Unidos, puede que luego sigamos con la corrección. En el caso del Dow Jones, es uno de los índices los que vamos a analizar que más ha corregido. Y fijaros, si cogemos la perspectiva del gráfico semanal, habría perdido casi todo lo ganado desde comienzos de año. Fijaos como también la media 70 sesiones estaría actuando como soporte ahora mismo en el gráfico. ¿Qué ha pasado? Pues que después de chocar contra esa zona que decíamos que era clarísimamente de resistencia alrededor de los 34.000 puntos, la cotización ha vuelto a corregir con bastante fuerza. ¿Y dónde está la clave en el gráfico del Dow Jones? Pues clarísimamente está en esta media móvil de 70 sesiones, que si la pierde, ojito, porque perdería su apoyo en la tendencia alcista y podríamos ver caídas más importantes. Fijaros que si pierde la zona actual, perdería también la zona de mínimos que veíamos en diciembre y la siguiente zona clave quizás la podríamos buscar alrededor de los 32.000 puntos. Por lo tanto, sería una corrección bastante importante. Ya habríamos visto una formación de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico y esto podría dar continuidad a la tendencia bajista. Fijaros, vamos a hacer lo mismo que hacíamos con el IBEX y con el DAX. Teníamos la directriz bajista que había comenzado en diciembre y ahora que habíamos visto pues un apoyo sobre ella, que es un movimiento muy bueno porque es un pullback hasta esa zona que anteriormente actuaba como resistencia, ahora que actuaba como soporte, hemos visto un rebote, pero el problema es que en este rebote el impulso se ha quedado por debajo de los máximos que habíamos anteriormente. Por lo tanto, mucho cuidado porque podría haber sido un último rebote trampa para caer. Es decir, si ahora perdiese la zona de los 32.000 puntos, volvería a la directriz bajista. ¿Y esto qué nos indicaría? Que probablemente en los siguientes meses volveríamos a ver nuevos mínimos en el gráfico del Dow Jones, es decir, de la continuidad a la tendencia bajista. Está bastante más cerca de volver a esa directriz bajista porque la corrección que ya hemos visto ha sido bastante más importante. Estamos viendo cómo en Estados Unidos el mercado está más debilitado, mientras que en Europa, apoyado por el sector bancario principalmente, se mantiene mucho más fuerte. En el momento que el sector bancario pinche un poquito, vamos a ver caídas muy importantes en Europa sin ninguna duda. Y vamos con el siguiente de los índices, que es el Nasdaq. Y por ejemplo, si nos fijamos, vemos que seguimos totalmente dentro de la directriz bajista. Es decir, aquí en ningún momento nos hemos salido de la línea. Hemos visto un movimiento lateral apoyado en esa zona clave de soporte, los 10.800 puntos. Y como ya hemos visto, el sector tecnológico está bastante debilitado. Había una burbuja terrible y aunque hemos visto un rebote, pues de momento no ha sido suficiente ni para romper esa directriz bajista. Ahora puede que veamos ese último impulso, quizás hasta la zona de los 11.750, 11.800 puntos para dar continuidad a las caídas que veníamos viendo durante los últimos meses. Vamos a verlo también en el gráfico diario y fijaros cómo de nuevo hemos visto un rebote hasta la zona de los 11.700 puntos, que es donde estaría ese techo de la directriz bajista. Hemos vuelto a corregir y ahora ha vuelto a repuntar muy fuerte en la sesión del viernes, pero simplemente puede que haya sido un simple rebote para dar continuidad a las caídas. Fijaros cómo ahora, si nos mantuviésemos al alza, podríamos romper esa directriz bajista y sería una buena señal, pero creo que la clave para hablar de un giro en el medio y largo plazo en el Nasdaq deberíamos superar la zona de los 12.200 puntos, es decir, le quedaría bastante lejos. Además, también superaría la media 200 sesiones, que como vemos anteriormente ha actuado como resistencia durante la caída. De aquí ya podríamos hablar de
impulso alcista. Pero de momento el índice que clarísimamente más se encuentra en una tendencia bajista es el Nasdaq. Por lo tanto, aunque hayamos visto este repunte tan importante, no cambia nada y ahora todo apuntaría que quizás podríamos volver a esa base que tendríamos en los 10.800 puntos. Y vamos con uno de los índices más representativos y que le hemos dado más valor durante las últimas semanas. Fijaros que es el S&P 500. Vamos al gráfico semanal. Aquí, ¿qué vamos a hacer lo primero? Pues marcar esa directriz bajista, al igual que hemos hecho con el resto de índices. Y fijaros como aquí también, aunque parecía que la intentaba superar, el cierre semanal se ha mantenido por debajo de esa directriz bajista. Además, fijaros aquí cómo la media móvil de 70 sesiones ha actuado también como resistencia y ahora parece que podría volver a corregir la cotización. Esto apuntaría quizás a una corrección hasta la media móvil de 200 sesiones, como ya se apoyó en el mes de junio, y cuidado porque si la pierde pues acabaríamos dando continuidad. Por el momento la tendencia bajista en el medio y largo plazo en el S&P 500 es clarísima. Vamos al gráfico diario. ¿Qué hemos visto? Pues que cuando veíamos ese rebote después del movimiento lateral que parecía que formaba un suelo redondeado, fijaros cómo ha vuelto prácticamente al techo de la formación del suelo redondeado, hemos visto una nueva corrección. ¿Hasta dónde? Hasta la media de 70 sesiones. Esto es un movimiento que puede ser muy bueno, es decir, la típica formación de taza con as, es decir, volvemos hasta el techo prácticamente de ese suelo redondeado, vemos esa corrección, forma lasa y volvemos a repuntar con fuerza. Es decir, en el más corto plazo vemos como quizás hay alguna señal de que podría continuar al alza. El problema, pues que ahora mismo tiene justamente delante la media de 200 sesiones, tiene el techo de la directriz bajista y va a ser bastante complicado. La clave para hablar en el SP de que tenemos un giro al alza que podría mantenerse en los siguientes meses sería superar la zona actual, quizás irnos hasta la zona de los 4.150 puntos, 160 puntos, donde tiene esta zona de aquí, pero una corrección importante quizás para apoyarse ahora en la antigua directriz bajista, apoyarse en ella, consolidarla como soporte y dar continuidad a la subida. Pero bueno, esto como vemos todavía es literatura, es decir, es una opción, pero todavía quedaría bastante lejos de la realidad. Lo que apuntaría ahora mismo es que tenemos dos resistencias muy importantes, tanto en el largo plazo, que es la directriz bajista, como la media móvil de 200 sesiones, que si no consigue superarlas, pues podríamos ver una nueva caída, volver a este movimiento lateral y cuidado porque si lo pierde, pues ojo porque se podría ir hasta los mínimos que veíamos alrededor de los 3.700 puntos. Es decir, la clave ahora mismo en el más corto plazo está aquí. ¿Por qué? Pues porque donde están los mínimos que veíamos en la sesión del jueves es el techo del antiguo movimiento lateral. Es decir, si volviese a entrar en esta zona de aquí, ojito porque podría caer hasta los 3.800 puntos. Esto sería una clara señal de debilidad. Podría entrar con mucha fuerza la oferta, empezar a escuchar ese ruido en los mercados de que vamos a entrar en recesión y toda esa historia que nos cuentan un día de una manera y otro día de otra, y ver esas caídas más fuertes de nuevo para dar continuidad a toda la tendencia bajista. Por lo tanto, vamos a repasar todos los índices, las zonas clave que tenemos que respetar para mantenernos al alza. El IBEX 35, que hemos dicho, la directriz alcista no debe perderla, los 8.500 puntos aproximadamente. Además, valorar la media móvil de 70 sesiones. Todo esto en el caso de que veamos una corrección más importante. Mientras no pierda la zona de los 8.500 puntos, ojito porque se mantendría la directriz alcista y podríamos mantenernos al alza. En el caso del DAX, exactamente lo mismo. La zona de los 14.600 puntos donde tiene el anterior techo, fijaros, en el repunte no debería perderlo. Además, debería respetar esa directriz alcista. En el Dow Jones, ¿qué hemos dicho? Pues fijaros que ahora mismo es la zona más crítica, se dice que está en una zona más importante. ¿Por qué? Pues porque si pierde esa media de 70 sesiones podría acabar volviendo de nuevo a la directriz bajista. ¿Y esto qué significaría? Que volveríamos a esa caída tan importante que veníamos viendo durante los últimos meses, que de momento se puede valorar como un pullback, lo que hemos visto hasta ahora mismo para continuar al alza. Sí, el problema dónde está, que no ha hecho máximos crecientes en el gráfico. Esto deja dudas y si ahora no continúa con el impulso actual, podría acabar volviendo a esas caídas. El Nasdaq, uno de los índices que menos ha rebotado, estaría totalmente dentro de la directriz bajista y por lo tanto, mientras supere los 11.700 puntos, nos hace pensar que volverá a esa base clarísima que tiene los 10.800. Y en el S&P 500, situación muy parecida. Mientras no supere la directriz bajista, estaríamos de nuevo dentro de esa caída que venimos viendo
desde finales de 2021 y la clave estaría en los 3.880. Hasta que no pierda los 3.880 vamos a tener la duda de si nos mantendremos al alza o si volveremos a caer. Cuando se rompa este movimiento lateral que estamos viendo ahora mismo es donde vendrá la verdadera realidad. Sí, vamos a buscar un nuevo impulso en el gráfico para romper ya definitivamente la tendencia bajista, pero si pierde la zona de los 3.880 puntos se debilitaría muchísimo la situación en el gráfico y podríamos irnos a buscar nuevos mínimos en la tendencia bajista que venimos viendo desde 2021. Hay que tener en cuenta que se espera esa reunión de la Fed del 1 de febrero donde veremos esa decisión de los tipos de interés. Se espera que sea el 0,25, pero ya hay voces que anticipan que quizás puede ser del 0,5. Si esto sucede, veríamos una caída muy importante en los mercados. Por lo tanto, ahora mismo es probable que el mercado se mantenga en un quiero y no puedo hasta dentro de esos 10 días que veremos esa reunión de la Fed y depende de lo que diga Powell, también va a ser muy importante porque aunque suba 0,25 y no 0,50, si dice que se puede mantener la subida de tipos durante todo el año 2023 y que no veremos caídas de los tipos de interés, esto se lo puede tomar muy mal el mercado y ahí veremos caídas muy fuertes. Por lo tanto, el mercado ahora mismo que parece que está a la espera, puede que veamos una corrección, un movimiento lateral para rebajar esa sobrecompra que venimos viendo durante las últimas semanas, pero nada más. Puede que la clave llegue a finales de enero, primeros de febrero, por esa reunión de la Fed y de la decisión de los tipos de interés. Así que nos tendremos que mantener a la espera. Pero si, ojo, vemos en los gráficos que se van rompiendo esas señales que hemos marcado, pues cuidado porque aquí ya nos están dando la señal de lo que puede que acabe pasando cuando llegue esa reunión y ya sea el momento ya más decisivo, donde veremos que se ha acabado marcando esa nueva tendencia alcista o daremos continuidad a la tendencia bajista que comenzó a principios del año 2022. Bien, pues vamos a continuar con vuestra sección, que es la sección donde analizamos todas las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales, de los comentarios de YouTube, de los comentarios de Twitter, por todos lados en los que me podéis dejar algún comentario, yo les leo, me las apunto y hoy las analizamos. Pues bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Amper. Venimos viendo una muy fuerte tendencia bajista desde mediados del pasado año que ahora parece que se habría ralentizado un poquito. Seguramente que la pregunta que todos nos haremos es si ya hemos encontrado un suelo para comenzar una nueva tendencia alcista o no. Y bien, lo primero que debemos analizar es que fijaros la divergencia que formó en septiembre nos indicaba una vuelta en el gráfico y la clave donde estaba en intentar mantenerse sobre la zona de la media de 70 sesiones que nos podría indicar ese giro en la tendencia al alza. Superó cada resistencia que tenía por el camino, además vimos cómo la superaba, la consolidaba, la superaba, la consolidaba, pero al llegar a la zona de la media de 70 sesiones vimos cómo la cotización ya no conseguía mantenerse al alza y vimos una caída bastante fuerte. Ha caído hasta la zona de los 0,15 y ahora ha rebotado de nuevo hasta la media de 70 sesiones. Fijaros cómo hasta unas sesiones por encima de ella, pero esta semana hemos visto cómo la ha vuelto a perder. Y fijaros porque es bastante representativo el aumento de volumen que hemos tenido durante la sesión del martes, del miércoles y del jueves, cuando hemos visto caídas más fuertes. En la sesión del jueves cayó un 2% y ya se separó de esa zona de los 0,1624 que en el momento actual como soporte. Por lo tanto, aunque sí que es verdad que la sesión del viernes vimos un pequeño rebote, fijaros como el volumen fue bajísimo. Por lo tanto, no debemos crearnos demasiadas expectativas al alza. Ahora, ¿cuál sería lo más posible? Pues quizás volver hasta esa zona de soporte que tiene en los 0,15. Aquí será clave que se mantenga sobre esta zona, sobre los 0,15, para intentar buscar un nuevo rebote al alza. La clave donde va a estar de nuevo en la zona de los 0,162, donde se encontraría de nuevo con la media móvil de 70 sesiones. Aquí si vemos que la supera, la consolida como soporte, podríamos tener una buena señal alcista en el gráfico, pero si esto no se produce, pues cuidado porque podría ser un nuevo síntoma de debilidad, iría formando nuevos máximos, fijaros, decrecientes en el gráfico y esto podría provocar caídas más fuertes que vemos que al final no la acaba superando o que pierde ahora la caída, la zona de los 0,15, pues habría que irnos a buscar la siguiente zona objetivo en el gráfico en los 0,13. Fijaros que es la siguiente zona clave que tiene en el gráfico, pero tenemos que echar la vista muy atrás, es decir, tendremos que ver hasta marzo de 2020, que es donde tiene esa zona de soporte. Sí que es verdad que tendría los mínimos que veíamos en septiembre y octubre, a principios de octubre, pero cuidado porque esto sería perder la zona de los 0,15, una clarísima señal de debilidad y podría caer con bastante fuerza.
La siguiente de las acciones es Acerinox. Hemos visto una tendencia alcista buenísima desde el mes de octubre. Además, fijaros cómo superaba las dos medias móviles, consolidaba la de 200. Aquí veíamos caídas bastante fuertes, pero veíamos cómo luego se recuperaba muy bien la cotización, se mantenía sobre la media de 200 sesiones y volvía a repuntar con muchísima fuerza. De hecho, fijaros cómo lo ha hecho con un volumen al alza. Esto era muy buena señal. Y fijaros cómo, echando un poquito la vista atrás, vemos clarísimamente una zona muy importante en los 10,17. Fijaros cómo en junio de 2021, en septiembre de 2021, de nuevo en el 2022, en varias ocasiones ha actuado como soporte y ahora intentaba mantenerse sobre esta zona. Además lo venía haciendo con un volumen muy fuerte, pero en las últimas sesiones hemos visto cómo ha perdido la zona que situamos en el gráfico ahora como objetivo, como resistencia, que de superarla y consolidarla como soporte podría formar un nuevo impulso al alza. Ahora puede que se esté moviendo sobre esta zona las siguientes sesiones, pero si vemos que empieza a tener debilidad, fijaros hoy la cotización, que ha sido muy bajita con el rebote de apenas un 1%, pues podría caer con fuerza para buscar una zona de soporte y dar continuidad a la subida. Esa zona de soporte, ¿dónde estaría? Pues clarísimamente en la zona de la media móvil de 70 sesiones. Quizás se encontraría con ella alrededor de los 9,50. Además, vamos a subir un poquito más, podría volver hasta esta zona, donde tendría la anterior resistencia que veíamos en noviembre. Así que por lo tanto una anterior resistencia ahora la podría consolidar como soporte. Vamos a marcarla en el gráfico y a partir de aquí buscaría un nuevo impulso. Además, como decimos, se contaría probablemente con la media de 70 sesiones. Es muy importante que la respete porque si pierde esta zona, cuidado porque podría de nuevo caer hasta esos mínimos que veíamos en la zona de 8,80. Si por el contrario vemos que se mantiene sobre esta zona, ¿qué podríamos buscar? Pues nuevos máximos por encima de los que hemos visto ahora en el gráfico. Por lo tanto, ahora no es para nada de extrañar, de hecho es necesario que veamos una corrección, puede ser una corrección totalmente necesaria, pero vamos a tener que distinguir en el punto que llega a la zona de los 9,50 o 9,60, si los alcanza, si se mantiene sobre esta zona y vuelve a rebotar con fuerza, como fijaros lo hizo aquí, o por el contrario la pierde esta zona, y ojo porque habría un margen de movimiento bastante amplio a la baja y esto podría provocar que la oferta entrase con mucha más fuerza y acabar con la tendencia alcista que veníamos viendo desde octubre. Fijaros que si marcamos así la base de toda la tendencia alcista, pues podría quedar bastante cerca la zona de los 9,40, 9,50, es decir, no hay que perder la directriz alcista en el gráfico para seguir manteniéndolos al alza. La siguiente de las acciones es Almiral. La tendencia bajista es clarísima, ha perdido muchísimo desde los máximos que veíamos en 2021. Fijaros cómo desde máximos a la zona actual ha caído un 41%, ha sido una caída brutal. Ahora sí que es verdad que parece que ha hecho un suelo estable alrededor de los 8,75. Vemos cómo se ha frenado aquí la caída, hemos visto bastantes rebotes, pero vemos cómo los máximos siguen siendo decrecientes. Esto de que señal de cada vez se va cortando más el rango de movimiento en su cotización. Por lo tanto, aquí estaríamos formando una especie de triángulo ahora mismo, fijaros. Es decir, en el momento que se rompa este movimiento de aquí es cuando veremos las verdaderas intenciones que tiene Almiral. Si vemos que la supera al alza y vemos un retroceso hasta esa ahora base de un nuevo impulso alcista, lo que antes era el techo ahora podría ser una base de un impulso alcista, pues sería una buena señal para mantenernos al alza. Pero si por el contrario vemos que rompe la base, los 8,76, la base actual, pues podría buscar de nuevo esos mínimos que veíamos en marzo de 2020 alrededor de los 8,36. Hay que tener muy en cuenta en este tipo de movimientos que si vemos una ruptura al alza debe venir acompañada con mucho volumen, porque si vemos una ruptura con muy poquito volumen y que vemos que la cotización no acaba de tirar con fuerza al alza, pues puede ser una falsa ruptura, una trampa alcista y al final caer con mucha fuerza e irnos directo a perder la zona de los 8,76. Muy interesante lo que hemos visto esta semana en la cotización de Bankinter. Ya lo comentábamos anteriormente, los bancos necesitaban tomarse un respiro. Hemos visto que los bancos más pequeños, por llamarlo de alguna manera, se han tomado una corrección más importante, mientras que hemos visto como el Santander y el BBVA se mantienen prácticamente en la zona de máximos que veníamos viendo. Sí que es verdad que el jueves vimos una corrección más fuerte, pero el viernes se recuperaron bastante bien. Y bien, ¿qué hemos visto en Bankinter? Pues fijaros que en la última fase de la tendencia alcista que venimos viendo prácticamente desde 2020, se ha ido apoyando clarísimamente sobre la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, fijaros que
En la sesión del jueves, en esa caída tan fuerte, se apoyó de nuevo en la media 70 y en la sesión del viernes rebotó de nuevo con bastante fuerza, manteniéndose incluso por la zona de los 6,25. Si nos vamos al anterior movimiento alcista, fijaros cómo hizo un movimiento muy parecido. Se mantenía en toda la tendencia sobre la media de 70 sesiones. El momento que la perdió fue cuando vino esa caída más fuerte. Por lo tanto, ahora deberíamos mantener esa zona de la media de 70, porque si la pierde, cuidado, porque nos podríamos ir a buscar la zona de soporte que tiene en los 5,44. Sería una corrección mucho más importante. Fijaros como aquí también perdió la media de 200 sesiones, apoyó en el soporte clave los 4,65 y ahora el soporte clave quizás podría estar en los 5,45, pero como decimos, de momento mientras se mantenga sobre la media 70 podría dar continuidad a la subida. Como vemos, las divergencias que íbamos marcando se han roto con la última subida que habíamos visto en el gráfico, por lo tanto podría encajar en que simplemente sea una corrección de momento, aunque tendremos que ver la siguiente semana a ver si se sigue manteniendo al alza. En el más corto plazo, quizás la mayor señal de debilidad la tendríamos al perder la zona de los 6,25. Sería una zona que ya dejaría bastantes dudas y quizás ahí atacase la oferta y viésemos esas caídas más fuertes. Vamos a verla un segundo también en el gráfico semanal. Y fijaros que en el gráfico semanal se ha apoyado muy bien en la media de 70 sesiones. Es decir, cuando vimos esa corrección más fuerte, en verano de 2022 se apoyó sobre la media 70. Ahora, ¿dónde se encuentra? En los 5,28. Si nos vamos al gráfico diario, los 5,28 quedaría un poquito por debajo de la zona que hemos situado como objetivo ante una corrección más fuerte, pero hay que tener en cuenta que si pasan 2-3 semanas iría subiendo a la media 70 sesiones y al final podría encontrarse con ella en esa zona que tenemos marcada alrededor de los 5,44. Por lo tanto, hay que vigilar muy, pero que muy de cerca esa media móvil de 70 sesiones. Si vemos que sigue manteniendo la alza en las siguientes sesiones, pues podría marcar un máximo creciente en el gráfico y continuar con la espectacular tendencia alcista que tiene ahora mismo en el gráfico. Ha rebajado muchísimo la sobrecompra, que fijaros estaba altísima, por lo tanto ahora tiene la oportunidad de mantenerse al alza. En tanto al volumen, fijaros el altísimo volumen que vimos en la sesión del jueves. Esto puede venir provocado porque era la presentación de resultados, por lo tanto aquí va a haber mucho más volumen sí o sí. Por lo tanto, sí que es verdad que es importante ver una caída tan fuerte con tanto volumen, pero hay que ponerlo dentro del contexto para no sacar conclusiones que luego puedan ser erróneas. La siguiente de las acciones es Biotechnology, que en realidad muchos la conoceréis como ADL Bionatur. Y fijaros cómo en esta subida tan buena que veíamos a finales de año hasta principios de diciembre, necesitaba luego consolidar toda la subida para seguir manteniéndose al alza. Y la verdad que lo ha hecho muy bien. Fijaros que se ha mantenido sobre la media 70 sesiones. Por cierto, fijaros aquí la divergencia que teníamos, que nos anticipaba ya una corrección, pero esa corrección se ha frenado justo a tiempo en esa media móvil de 70 sesiones, donde más se encontraban esos mínimos que veíamos en la primera parte de la corrección el 21 de noviembre. A partir de esta zona hemos visto más repuntado con fuerza y de hecho fijaros aquí cómo el volumen ha sido bastante alto con la subida. Las dos últimas sesiones de la semana se ha corregido, pero ahora se ha mantenido sobre la media móvil de 200 sesiones. Esto podría ser muy buena señal. ¿Por qué? Pues porque a partir de esta zona podría buscar un nuevo impulso al alza de nuevo hasta los 0,35. A partir de esta zona, si la supera, pues podría volver a ese movimiento lateral que veíamos en marzo de 2022. Vamos a cuadrar un poquito el gráfico de nuevo que se nos ha ido. Fijaros como si vuelve hasta esta zona, podría estar en un nuevo movimiento lateral, como decíamos, entre marzo y abril. Por lo tanto, ahora podría volver a hacer lo mismo. Si por el contrario, ahora vemos que pierde la media de 200 sesiones, ojito, porque sería una trampa alcista y podría caer de nuevo con mucha fuerza y acabar perdiendo gran parte de lo ganado. Quizás la siguiente zona por abajo, objetivo que podría buscar, se encontraría alrededor de los 0,995, que es donde estarían estos máximos aquí que veíamos a mitad de octubre, pero a partir de aquí, ojo, porque la caída ya sí que podría acabar perdiendo todo lo ganado y volver a esa base que tenía alrededor de los 9 céntimos. La siguiente de las acciones hemos visto una subida espectacular desde noviembre. Fijaros cómo desde mínimos hasta los máximos hemos visto una subida del 182% en tan solo 2 meses y medio, 50 sesiones. Es una auténtica barbaridad. Después de ver este tipo de subida, pues lo que nos cabe esperar es que veamos
una corrección para consolidar toda esta subida. Lo que va a pasar ahora es que la corrección puede que esté a la altura de esa subida. Si vemos una subida de un 10%, ojo, la corrección es de un 3%. Si vemos una subida 160%, pues la corrección puede que sea mucho más fuerte. De momento hemos visto que ha corregido y que se mantiene sobre la zona de los 2,95, tiene una clara zona de soporte aquí, y cuidado porque si la pierde buscaría la siguiente zona aquí, alrededor de los 2,50. ¿Por qué? Pues porque estaría el anterior máximo antes de volar literalmente la cotización, y además se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. Me extrañaría que se mantenga sobre la zona de los 2,95 y que no viéramos una corrección mayor. Además, fijaros que tiene un gap pendiente de cerrar, por lo tanto no sería para nada extraño ver esa corrección hasta la zona de 2,50, y a partir de aquí estaría la clave. ¿Que vemos que se mantiene sobre la zona de 2,50? Pues ojo, porque aquí podríamos buscar un nuevo impulso al alza y dar continuidad a la subida como venimos viendo desde finales de octubre. Pero si por el contrario pierde la media 70 sesiones, rompería seguramente la tendencia alcista. Esto podría haber sido un repunte de un par de meses y caer de nuevo con mucha fuerza hasta los mínimos que veníamos viendo el pasado año, alrededor de la zona de los 1,35. Sí que es verdad que podría hacer una paradita, la media muy 200 sesiones, incluso los 1,86, pero puede que antes o después acabase completando el movimiento bajista hasta la zona de los 1,35. Por lo tanto, ahora la clave en esa corrección que se mantenga sobre la zona de 2,50, que es donde se encontrará también con la media móvil de 70 sesiones. La siguiente de las acciones es Deutsche Bank, y al igual que vemos el sector bancario en España, pues vemos cómo está bastante sobrecomprado. De hecho, fijaros, a simple vista ya nos salta una clarísima divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Esto qué nos hace pensar? Pues ojo, porque si ahora no consigue mantenerse al alza la siguiente semana, pues podría acabar confirmando esta divergencia y ver caídas mucho más fuertes. ¿Hasta dónde podría dirigirse? Pues fijaros que hasta la zona de los 10,80, es la anterior zona que tiene el gráfico, se estuvo moviendo, y ahora podría volver hasta allá, zona de 10,75, 10,70 aproximadamente. Además se encontraría también con la media de 70 sesiones. Si vemos que corrige hasta esta zona y se mantiene la cotización, daría continuidad a la subida, muy parecido a lo que vimos aquí a mitad de diciembre, una simple corrección para mantenernos al alza. ¿Que pierde esta zona? Pues cuidado, porque podría perder, fijaros, la directriz alcista en el gráfico, y además veríamos caídas mucho más fuertes, es decir, cuidado porque si pierde la directriz, como decimos, rompería la tendencia alcista que venimos viendo desde septiembre y podría comenzar un nuevo impulso bajista que durase varios meses, al igual que hemos visto ahora un impulso alcista muy bueno en el gráfico. A partir de la zona de 3,75, pues clarísimamente la siguiente zona que deberíamos valorar estaría en los 9,70 aproximadamente, pero ya estaría dentro de una nueva estructura bajista en el gráfico. Ahora ha perdido la media 70, la media 200, así que pintaría bastante peor. La siguiente de las acciones, desde que salió a cotizar, vemos cómo ha sido un auténtico cohete, no ha dejado de subir. Fijaros que salió a cotizar a mitad del 2021 y hasta la zona actual se ha revalorizado un 1983%. Una auténtica barbaridad. Y bien, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Pues fijaros que hay que tener cuidado con este tipo de acciones porque puede que cuando llegue la corrección sea muy fuerte. Ahora mismo que tenemos una clara divergencia, pues una simple divergencia para ver una corrección fuerte. De momento, ¿dónde nos mantenemos? Una tendencia alcista. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ninguna señal en la que se haya roto esa estructura alcista en el gráfico. Fijaros que ahora, bastante probable, si vemos una corrección, podría irse clarísimamente hasta la zona de los 24. ¿Y por qué? Pues porque donde se encontraría la media 70, que fijaros que anteriormente ya ha actuado como soporte en el gráfico cuando vimos esa corrección en el mes de octubre, y a partir de aquí pues ya es donde vendría la prueba de fuego. Una vez que hemos corregido hasta la media 70, que parece que puede acabar corrigiendo para trabajar un poquito los niveles de sobrecompra, aunque sí que es verdad que ha ido reduciéndolos, pero tenemos esa divergencia, por lo que la corrección puede acabar siendo más fuerte. Una vez llegado a este punto, sería una zona muy importante. ¿Por qué? Porque si se mantiene al alza y vemos que intenta atacar de nuevo la zona de los 29, podría mantenerse al alza, pero
Si pierde la zona de los 24, pues aquí mucho cuidado porque podría caer con mucha fuerza. No tenemos una referencia de si la media 200 ha actuado como soporte porque no la ha llegado a tocar nunca, pero sí que es verdad que la estructura alcista podría quedar bastante dañada, incluso podría perderla, irse hasta la siguiente zona de soporte, que fijaros estaría bastante lejos, ya estaría en la zona de los 20-25, ver un rebote hasta la zona de los 24 y volver a caer, es decir, podría llegar a hacer este movimiento, fijaros, y a partir de aquí ver un nuevo impulso hasta esta zona y a partir de aquí volver a caer. Pero bueno, esto ya sería adelantarnos mucho, pero es una posibilidad si ahora vemos una nueva estructura bajista, es lo que deberíamos vigilar. Pero si se mantiene sobre esta media móvil, pues nos olvidamos de esto y podréis a buscar nuevos máximos. Es decir, si os fijáis en el vídeo de hoy, lo que estamos haciendo es marcar zonas muy claves en el gráfico que no deben perder si ahora vemos una corrección, porque si la pierden pues puede que veamos caídas mucho más importantes. Esta es la tónica clarísima que vemos desde los índices hasta una acción que sea muy pequeña, porque es donde nos podemos encontrar ahora mismo en el mercado, un momento de indecisión, que podemos ver una corrección, pero hasta qué punto llegará esa corrección. La siguiente de las acciones es SEL y fijaros cómo lleva una tendencia alcista con mínimos crecientes, pero la verdad que parece que esa zona de máximos alrededor de los 28 pues estaría actuando bastante bien como resistencia y le cuesta superarla. Es que es verdad que se va apoyando sobre la media 70 sesiones, la ha perdido en alguna ocasión, pero ha vuelto a rebotar de nuevo y ahora vemos que se sigue manteniendo sobre la media 70. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo que podemos marcar? Irnos de nuevo hasta la zona de los 28. En esta zona veremos a ver si consigue superarla. Si la consigue superar, pues se podría mantener al alza y dar continuidad a la tendencia alcista, de hecho con bastante fuerza porque daría bastante confianza. Pero si pierde la media de 70, pues cuidado porque podría caer hasta la media de 200 sesiones. Fijaros que es donde ha corregido en anteriores ocasiones, cuando ha perdido la media de 70, menos en esta última ocasión, que se mantuvo en la banda inferior de Bollinger, pero cuidado porque podría ser un objetivo. Mientras no pierda la media de 200 sesiones, fijaros cómo se podría mantener la tendencia alcista. La señal de que hemos llegado al final de toda la subida que venimos viendo desde 2020 sería si pierde esta media móvil de 200 sesiones, y si ya vemos que la pierde y la consolida como resistencia posteriormente, pues aquí ya que pintaría muy feo y podríamos estar viendo caídas durante los siguientes meses. La siguiente de las acciones es Telecom Italia. Ya ha vivido un movimiento muy bueno en el gráfico. Fijaros cómo la tendencia bajista era brutal desde noviembre de 2021. Espectacular la tendencia bajista. Pero fijaros cómo la clave estaba en la media de 70 sesiones. La consiguió superar. Aumentó la subida con muchísima fuerza. Se fue prácticamente hasta la media de 200. Volvió a caer. Parecía que perdía la media de 70, pero consiguió mantenerse sobre esta zona y fijaros la entrada de volumen que hemos visto desde comienzos de año. ¿Esto que ha permitido? Si vemos que vuelve a repuntar, lo que decimos siempre, si vemos que vuelve a repuntar con bastante volumen, ¿qué nos va a indicar? Que vamos a acabar superando los máximos anteriores. Y esto es lo que ha acabado viendo en la cotización de Telecom Italia. Ahora es un movimiento clave. ¿Por qué? Porque la zona de aquí es brutal. Si ahora conseguimos mantenernos sobre la media de 200 sesiones y ver un nuevo impulso con el mismo volumen que veíamos a principios de año, cuidado porque podría formarse y consolidarse esa nueva estructura alcista en el gráfico. Pero si por el contrario vemos ahora que pierde la media de 200 sesiones, podría irse hasta la media de 70. Y aquí es clave que se mantenga sobre ella, porque si la pierde, ojito, porque podría romper la actual estructura alcista, fijaros, la perdería y podríamos volver a las caídas que veníamos viendo desde el pasado año y finales de 2021. Por lo tanto, movimiento muy importante ahora mismo. Si ahora además pierde la zona actual, zona de la media móvil de 200 sesiones, pues se podría considerar también como casi una trampa alcista, una falsa ruptura al alza, y además si pierde luego la media de 70 sesiones sería la confirmación total y las caídas podrían llegar a ser muy fuertes. Pero de momento se mantiene alcista. Vamos a darle un voto de esperanza a ver si se mantiene sobre esa media móvil de 200 sesiones o incluso sobre la media de 70 y continuamos con la tendencia alcista. Y vamos con la penúltima de las acciones. Como podéis ver, en el último momento he añadido una acción más porque me ha llegado
en los comentarios hace poquito de YouTube. Por lo tanto, pues como solo habíamos grabado las primeras 10 acciones, pues he aprovechado para añadir esta última acción ahora cuando estoy grabando la segunda parte del vídeo. Y bien, esta acción es Making Science, es una empresa que cotiza en España y hemos visto un repunte espectacular esta semana. Fijaros cómo en 3 sesiones hemos visto una revalorización del 26%. ¿Y qué ha pasado? Pues fijaros que en toda la tendencia bajista veníamos viendo cómo la media de 70 sesiones actuaba como resistencia. Ahora hemos visto que se ha revalorizado con mucha fuerza, ha superado la media móvil de 70 sesiones y fijaros en la impresionante subida. Ahora, en este tipo de acciones lo que se suele hacer es buscar ese techo de una posible subida y puede que esté muy bien marcado el objetivo ahora mismo en el gráfico. ¿Y dónde estaría? Pues fijaros. Porque anteriormente era un soporte, ahora podría actuar como resistencia en este importante repunte. Además coincidiría con la media móvil de 200 sesiones. Puede que ahora, aunque anteriormente, fijaros, solo aquí actuó como resistencia en la media de 200 sesiones, pues ahora volviese a actuar como resistencia en el impulso. Por lo tanto, si llegamos a ver este objetivo, nos quedaría todavía una subida alrededor del 8% en el gráfico. Por lo tanto, todavía podríamos ver ese impulso a principios de esta semana. Pero a partir de aquí, cuidado porque podríamos ver una corrección. Y si viéramos una corrección, ¿hasta dónde podríamos irnos? Pues fijaros que podría volver hasta la media móvil de 70 sesiones, consolidarla como soporte y volver a continuar al alza. Pero cuidado porque si toca la zona de la media de 200, corrige y no consigue mantenerse sobre la media 70 sesiones, pues podríamos volver a caer de nuevo y dar continuidad a la tendencia bajista. Es decir, tendríamos la opción aquí, cuando corrija, de ver si nos podemos mantener al alza o si por el contrario volveremos a caer. Es decir, aquí es donde va a estar la clave. Lo primero, buscar el objetivo, que ya lo hemos buscado, en la media de 100 sesiones. Luego la clave estará en la corrección para ver si nos mantenemos al alza o no. Y la última de las acciones es Tesla, que hemos visto una caída muy fuerte desde el mes de octubre de 2022, cuando los mercados empezaban a rebotar con fuerza por la cotización de Tesla. Hemos visto una caída muy fuerte y sí que es verdad que desde que comenzó el 2023 parece que la cotización ha intentado rebotar un poquito, pero la verdad que es simplemente un rebote para rebajar la sobreventa, o eso parece de momento. Sí que es verdad que teníamos una divergencia en su caída en la cotización. Fijaros, de este mínimo habíamos visto que no se cumplía en el RSI. Por lo tanto, ¿qué nos anticipaba? Que podríamos ver un nuevo impulso al alza después de ver esa corrección. Y al final lo que hemos acabado viendo, puede que ahora esté cerca de ese techo porque está tocando la banda superior de Bollinger, que parece que lo que está impidiendo que se mantenga el alza. Si vemos que se mantiene la subida o ese impulso por encima de los 126, que es una zona muy importante en el gráfico, la anterior zona de soporte ahora podría actuar como resistencia y se mantiene en esta zona, vemos que se amplían las bandas de Bollinger, pues podríais a buscar la media de 70 sesiones que se encuentra ahora mismo en la zona de 169. Quizás la tocase ya un poquito más abajo porque vemos que va bajando con bastante fuerza, pero es la única forma de que le quedaría un poquito más de impulso. Si vemos que ahora se mantiene sobre los 126, amplían las bandas de Bollinger y vemos ese último impulso. Si vemos que pierde de nuevo los 126, pues cuidado porque podría dar continuidad a la tendencia bajista que venimos viendo durante los últimos meses. Vamos a coger el gráfico semanal y fijaros la zona tan importante ahora de soporte desde la que ha rebotado. Y sí que es verdad que tendríamos la opción de volver hasta la anterior zona de soporte, consolidarla como resistencia. Fijaros, volver hasta ella, en una zona muy importante de soporte. Cuando la perdió es cuando vimos esas caídas más fuertes en el mes de diciembre. Es decir, ahora podemos ver una vuelta hasta ella para luego continuar cayendo y romper los mínimos actuales. Tendríamos esa opción, pero de momento puede que tener en cuenta esta estrategia o operar esta estrategia sea bastante complicado por lo que hemos visto en el gráfico diario. Vemos que coge velocidad la subida y se amplían las bandas de Bollinger, habría la opción. Pero de momento puede que sea demasiado pronto para valorar esta estrategia y además el riesgo es muy importante porque, como decimos, si pierde de nuevo la zona de los 126 podría caer con bastante fuerza y quizás la siguiente zona de soporte clave la tendría alrededor de los $90, lo que sería una caída muy fuerte ahora mismo en la cotización de Tesla.
Bien, pues vamos con la sección de top internacional, donde tenemos esa lista de 30 acciones, que son 30 acciones, en mi opinión, en mi gusto, quizás la gran mayoría me gustaría tener en un momento de pánico en los mercados, porque quizás acabaríamos viendo los siguientes años una muy buena tendencia alcista. De momento, ese momento de pánico ya vemos que está bastante lejos. De hecho, después del rebote que hemos visto en los últimos meses, parece muy complicado que estas acciones lleguen a marcar esas zonas de soporte que veíamos y que vamos a volver a ver ahora mismo en los gráficos, pero ojito porque aquí todo puede llegar a pasar. Hoy vamos a repasar 5 de estas acciones que son Adidas, McDonald's, Nestlé, Nike y Procter & Gamble. Vamos a comenzar con Adidas. Fijaros como Adidas en 2021 y en 2022 fue catastrófico en su cotización. Vimos una caída muy fuerte y que se quedó, esta sí que se quedó muy pero que muy cerca de la zona que teníamos marcada en el gráfico en los 85 euros. Fijaros cómo de los mínimos se quedó a tan solo un 8%. ¿Y qué ha pasado? Pues que ahora hemos visto un repunte muy fuerte y ahora se encuentra a un 42%. Pero fijaros que hasta la zona que ha rebotado ahora mismo su cotización podría ser una anterior zona de soporte y de resistencia. Por lo tanto, puede que ahora hayamos visto una vuelta hasta esa zona clave en el gráfico y ojito porque puede que al final acabemos dando continuidad a las caídas para llegar a ese objetivo en los 85. Ahora sí que es verdad que si consigue superar la zona de los 152 aproximadamente, que es donde tendría esa resistencia tan importante ahora, podría buscar un nuevo impulso al alza hasta la media de 70 sesiones que hemos visto cómo ha funcionado muy bien como soporte durante toda la subida. Pero de momento fijaros la vela semanal que dejó de indecisión y apuntaría que quizás podríamos ver caídas esta próxima semana para ya dar continuidad a la tendencia bajista que venimos viendo desde 2021. Por lo tanto, ahora mismo opción más probable desde la zona actual que veamos una corrección. Sí, fijaros que mantiene esa directriz alcista que venimos viendo en el gráfico, que ahora mismo podría estar el límite en la zona de los 140 aproximadamente, pues podríamos ir manteniendo esa alza, pero si la pierde, ojito, porque tendríamos de nuevo continuidad bajista en el gráfico. La siguiente de las opciones es McDonald's y como vemos estamos lejísimos de la zona marcada de soporte en los 85,50, estaría un 68,17%, pero fijaros cómo acciones que habían funcionado muy bien durante el año pasado, que se mantenían prácticamente en máximos, hemos visto cómo cuando el mercado ahora empezaba a rebotar ya no se han mantenido muy bien en el gráfico y empezamos a ver debilidad. Además, fijaros la divergencia que marcábamos anteriormente en su cotización, en el gráfico semanal, que anticipaba quizás caídas más importantes, pues le ha permitido no mantenerse al alza. Ahora vemos mucha indecisión y puede que al final acabe corrigiendo de nuevo hasta esa media móvil de 70 sesiones que ha actuado como soporte anteriormente. Mientras se mantenga sobre la media 70 que tenemos, clarísimamente tendencia alcista. Pero ojo, porque si pierde la media de 70 sesiones, podría irse a buscar la media de 200. Por lo tanto, ahora quizás aquí estaría la clave, es decir, esa media de 70. Si vemos que se mantiene sobre ella, como veíamos anteriormente cuando ha corregido, hasta ella podríamos mantenernos al alza, pero si no se mantiene sobre la media de 70 sesiones, pues ojito porque esa divergencia cogería mucha más fuerza y nos podría haber anticipado el final de toda la tendencia alcista que venimos viendo durante muchos años atrás. La siguiente de las acciones es Nestlé y al igual que pasaba con McDonald's, que había funcionado muy bien durante el año 2022, aunque sí que habíamos visto correcciones, pero no habían sido muy fuertes. De hecho, veíamos cómo se encontraba en esos rebotes muy cerca de esos máximos, que sí es verdad que teníamos una corrección, pero fijaros que la corrección que veíamos era de un 10%, un 12%, ahora estaba un 12% de máximo, es decir, está muy cerca de máximos. Con pocas acciones ha pasado esto, porque hemos visto caídas mucho más fuertes. Pues fijaros que ahora, cuando parecía que intentaba recuperar la media móvil de 70 sesiones, esta semana hemos visto una caída muy fuerte con mucho volumen. ¿Qué podemos estar viendo en esta zona de aquí? Una trampa alcista, un falso rebote al alza para volver a caer ahora con mucha fuerza, muy parecido a lo que veíamos en julio y agosto de 2022. ¿Esto qué nos indicaría? Pues que quizás ahora podríamos volver de nuevo hasta la media móvil de 200 sesiones, que es la que vemos que está manteniendo esas caídas que se contengan un poquito más, porque en el momento que pierde la media de 200 sesiones,
que es un soporte clave, fijaros. Se mantuvo la cotización ahí en 2016 en las caídas tan fuertes, también en 2018, también lo vimos en 2020. Si pierde la media de 200 sesiones sería el pistoletazo de salida quizás a una tendencia bajista en el largo plazo. Y se podría poner directamente el objetivo en la zona de esos 50 que tenemos marcado, que estaría ahora mismo un 55,37%. Parece que está muy lejos en el gráfico, pero bueno, luego en tanto por ciento pues está más cerca quizás que otras acciones. De hecho, fijaros que Nestlé está a un 55% y Adidas, que parece que estaba en LAN, está a un 41%. Por lo tanto, hemos visto cómo se han ido equiparando acciones que habían caído mucho, de forma mucho más fuerte en 2022 a otras que habían caído muy poquito. Ahora, en las que habían caído más fuerte, hemos visto un rebote más importante y al final, ahora el porcentaje que les quedaría de caída hasta esa zona clave, pues es bastante parecido ahora mismo en el gráfico. La siguiente de las acciones es Nike. Y fijaros también, al igual que hemos visto en Adidas, había sufrido una corrección muy fuerte durante el año 2021 y 2022 y ahora el rebote ha sido muy bueno. Desde los mínimos hasta la zona de máximos actuales ha habido un rebote del 57%. Aquí muchos pensarán que ya nos hemos perdido el suelo en los mercados, pero ojito porque si nos fijamos, ahora mismo, ¿qué hemos hecho? Volver hasta una zona clave de soporte en el gráfico y ya hemos visto esta semana cómo entraba la debilidad de nuevo. Es decir, ahora puede que veamos de nuevo esas caídas que den continuidad a la tendencia bajista que venimos viendo desde 2021. Evidentemente, parece que la tendencia bajista se ha roto. De hecho, fijaros como aquí podemos haber visto una vuelta hasta este techo de la caída para luego ver un nuevo impulso, pero el problema es que mientras no consiga superar esta zona clarísima de resistencia, puede que haya sido única exclusivamente este movimiento de aquí, que es el que se ha salido de la tendencia bajista, una trampa alcista para volver a caer con mucha fuerza. Es decir, ahora mismo hasta la zona objetivo estaríamos a un 70% y el precio objetivo sería los 37,23. Parece que bastante lejos de la zona actual. Fijaros cómo en Nike habíamos llegado a estar a un 53% y ahora parece que estamos muy lejos. Así que veremos a ver que la clave es va a estar en estos 129-130 dólares. Si consigue superarlo, si consolidase sobre esta zona, ojito, porque aquí todo cambiaría ya. Es decir, que a lo mejor podríamos hablar de una tendencia alcista, pero mientras no los consiga superar, simplemente puede haber sido una trampa alcista en el gráfico para tocar una antigua zona de soporte como resistencia y dar continuidad a las caídas. Y la siguiente de las acciones es Procter & Gamble. Al igual que veíamos en Nestlé, era una acción que quizás no había caído con tanta fuerza en el año 2022. Fijaros como de máximos a mínimos había una corrección del 25%, no demasiado fuerte, pero ahora estamos viendo correcciones mucho más importantes. Fijaros que esta semana ha caído un 4,64%. Para este tipo de acciones es una caída muy importante y fijaros cómo ahora se mantiene a cierre semanal sobre la media móvil de 70 sesiones. Es una media que ha actuado muy bien como soporte anteriormente en el gráfico y cuando la ha perdido, ¿hasta donde se ha ido? Hasta la media de 200. Aquí parecería también que habríamos roto la directriz bajista que veníamos marcando durante el año 2022 y ahora no sería extrañar quizás si viéramos una continuidad alcista en el gráfico, una vuelta hasta ese techo anterior que ahora sería una base, un soporte, es decir, volver hasta la zona de los 130 para continuar al alza, pero yo creo que si pierde la media 70 sesiones, la debilidad sería clarísima y podría entrar de nuevo con muchísima fuerza la directriz bajista, incluso irse hasta la media de 200. Y si pierde la media de 200, tendríamos, al igual que veíamos anteriormente, el pistoletazo de salida a una tendencia bajista en el medio largo plazo, quizás para buscar ese objetivo que tenemos marcado en los 60 dólares, a un 58% de la zona actual. Así que mucho cuidado ahora mismo. Estamos viendo cómo hay muchas acciones que han rebotado con bastante fuerza, que parece que han roto la directriz bajista que veíamos en 2022, pero puede que simplemente sea un bull trap, es decir, una trampa alcista en el gráfico. Nos hacen pensar que ya nos olvidamos de las caídas que venimos viendo y que continuaremos al alza. Hay que tener en cuenta que desde el año 2010 que comenzó esa tendencia alcista en los mercados, hemos llegado a ver correcciones muy importantes. Fijaos la que vimos en 2018, fijaos la que vimos en 2020 y luego el mercado se ha recuperado muy bien. Es decir, ahora mismo habrá muchos inversores que suelen haber estado dentro de este ciclo alcista que estarán acostumbrados a ver caídas fuertes y volvernos a recuperar. Es decir, lo que podríamos haber visto durante el año 2022.
vemos una caída muy fuerte y al año siguiente o los 2 años estamos de nuevo marcando nuevos máximos históricos. Pero ojo, porque esto puede que se utilice en el mercado como una trampa para hacernos pensar que va a volver a pasar eso, de ahí el rebote tan fuerte que hemos visto ahora mismo para luego volver a caer con mucha fuerza y dar continuidad a esa tendencia bajista que podría haber comenzado en 2022 y cambiar lo que hemos visto durante toda la tendencia alcista que comenzó en 2009. Bien, pues vamos con la acción sorpresa que proponíamos la semana pasada y decíamos que era muy importante el gráfico que poníamos delante y ahora vais a ver exactamente por qué. Dábamos 3 opciones. La primera de las opciones es que ahora corregiría hasta la media de 200 y repuntaría con mucha fuerza volviendo a esa zona de máximos que veíamos en el gráfico. La segunda de las opciones es que tocaría esa línea verde que anteriormente era un soporte, ahora actuaría como resistencia y daría continuidad a la tendencia bajista que veníamos viendo. Y la tercera de las opciones es que directamente ahora mismo se iría a máximos. Así que vamos con el resultado que os aseguro que os va a sorprender y os puede dar una pista de todo lo que hemos llevado viendo en el vídeo de hoy, porque si vemos el resultado de esto y vemos que esto acaba pasando también en los mercados, la situación se puede acabar poniendo muy, pero que muy fea. Vamos con ello. Pues aquí está, la acción que proponíamos la semana pasada era Spotify y seguramente muchos de vosotros sabréis que acabaría pasando. Veíamos ese impulso buenísimo, fijaros que en este impulso se rompía la directriz claramente bajista que veíamos en las caídas desde abril de 2021 hasta septiembre de 2021, parecía que se iba a dar la vuelta, nos íbamos hasta esa zona clave en el gráfico, es decir, aquí podríamos haber pensado que tenemos una ruptura muy importante, ya nos olvidamos de las caídas, pero fijaros que si vemos qué ha pasado después, la caída fue espectacular. Y es lo que ahora mismo estamos viendo en los mercados. Hemos visto una tendencia bajista muy importante y hemos visto un rebote que se ha pasado de la raya, es decir, ha roto la directriz bajista y se ha mantenido al alza con mucha fuerza. ¿Qué teníamos aquí en la cotización de Spotify? Pues fijaros que clarísimamente teníamos una trampa alcista. Fijaros cómo volvió a la base de la directriz y luego al no mantenerse sobre ella vimos caídas mucho más fuertes y fijaros la caída que al final hemos acabado viendo dio continuidad a la tendencia bajista que había comenzado y la corrección fue muy fuerte. Por lo tanto, la opción correcta, ¿cuál era? La opción B, volvió hasta ese techo que era el anterior soporte y luego vimos caídas muy fuertes. Esto lo tenemos ahora mismo en gráficos como el Dow Jones y el DAX. Hemos visto un rebote muy bueno, ha roto la directriz bajista, parece que nos vamos a ir de nuevo a máximos, pero simplemente es una trampa alcista lo que hemos visto en Spotify. Y cuidado, porque si recordamos el gráfico que hemos visto antes en el DAX y el Dow Jones, si no consigue superar el anterior suelo, ahora resistencia, podría ser una trampa alcista para caer con mucha fuerza y volver a esa directriz bajista. Es decir, cuidado porque este gráfico nos le debemos grabar a fuego, porque si esto es lo que acabamos viendo en los índices, puede que todavía nos quede muchísima caída. Fijaros cómo Spotify ahora mismo ha repuntado un poquito, pero desde esa zona de máximos que veíamos en noviembre de 2021 hasta mínimos ha visto una caída del 78%. Es muy probable que no veamos una caída del 78% ahora mismo en los índices, por lo menos lo espero que no veamos una caída del 78%, porque esto sería catastrófico, pero la forma, la estructura que vemos en el gráfico de Spotify se puede acabar replicando en los índices. Ahora estamos viendo mucha euforia de nuevo, estamos viendo cómo el 2022 ha sido una maravillosa oportunidad de comprar para mantenernos al alza los siguientes años. Estos tipos de comentarios que ya se pueden leer por muchos sitios puede ser una gran trampa. Y esto puede que es lo que hayamos visto en Spotify, en este movimiento de aquí. Así que grabaros a fuego este gráfico porque si se acaba replicando en algunos de los índices que hemos visto, puede que la capitulación esté bastante lejos y queden caídas muy pero que muy fuertes. Bueno, pues la acción que os propongo esta semana, como veis, es esta. Este es el gráfico que tenemos. Tenemos una clara tendencia alcista, formación de máximos y mínimos crecientes en el gráfico y las 3 opciones que os voy a dar son las siguientes. La opción A es que ahora veremos una nueva corrección para seguir formando un nuevo mínimo creciente y nos iremos a buscar
nuevos máximos en el gráfico posteriormente. La segunda de las opciones es que ahora veremos un movimiento lateral en su cotización por encima de esa zona de los 24,87, y la tercera de las opciones es que ahora veremos una corrección muy importante que romperá esa tendencia que venimos viendo de máximos y mínimos crecientes. Es decir, opción A, corrección para continuar al alza; opción B, movimiento lateral ahora mismo entre la zona de 24,67 y los máximos que acabamos de ver; y la opción C, corrección importante para poner fin a la tendencia alcista. Así que espero vuestras respuestas en los comentarios y la próxima semana vemos el resultado. Pues hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Como podéis ver, estamos en una situación muy importante en los mercados. Fijaros lo que hemos visto en la acción de Spotify, en la acción sorpresa, ese movimiento, esa trampa alcista que habíamos visto, que parecía que ya se acababa la tendencia bajista y simplemente una trampa para dejar más atrapados y ver caídas más importantes. Esto quizás es lo que podremos acabar viendo en los mercados. Tenemos esa opción. Ahora es un momento en el que no debemos anticiparnos a los acontecimientos, porque si ahora, en la situación actual, por ejemplo, nos ponemos en corto y vemos cómo se rompen al alza esas directrices bajistas en alguno de los índices, o se consolida la subida que venimos viendo desde octubre en otros índices, pues puede que acabemos perdiendo mucho dinero. Y si por el contrario ahora mismo nos ponemos en largo esperando a que se continúe esa subida y ha sido una trampa alcista, pues puede que al final también acabemos perdiendo mucho dinero. Por lo tanto, es un momento, como ya comentamos la semana pasada, de analizar la situación actual, situar esas zonas clave en el gráfico, y cuando veamos los derroteros que tiran las bolsas, pues ya ahí sí que es cuando debemos tomar esa decisión para operar el siguiente movimiento importante en los mercados. Así que bueno, esto es lo que hemos visto en el vídeo de hoy. Creo que ha sido un vídeo interesante, que hemos comentado muchas cosas. Como siempre os digo, no es ninguna recomendación de compra ni de venta lo que hemos visto, simplemente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana nos veremos de nuevo con 3 nuevas acciones de los análisis diarios. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.